Bueno, ante todo, agradecer la presencia de ustedes y atender la convocatoria del Banco Central. Como bien acaba de decir don Luis, nos correspondió en los días de ayer y hoy realizar las sesiones de Junta Directiva para revisar el nivel de la tasa de política monetaria. Entonces, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica acordó reducir la tasa de política monetaria en 25 puntos base para ubicarla en 3.5% anual a partir del 19 de septiembre de 2025. Esta decisión refleja el compromiso del banco con la estabilidad de precios y responde a una evaluación rigurosa de las condiciones económicas actuales. Durante las sesiones celebradas los días de ayer y hoy, la Junta Directiva prestó particular atención a la evolución esperada y reciente de la inflación. Dada la severidad de algunos choques externos y climáticos, la inflación interanual se ha ubicado en niveles por debajo del rango de tolerancia alrededor de la meta anunciada por el Banco Central. Tanto la inflación general, medida por el índice de precios al consumidor, como el promedio de los indicadores de inflación subyacente han tenido una trayectoria descendente. Adicionalmente, las expectativas de inflación se han ajustado hacia valores cercanos al 2% anual, que es el límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta. La actividad económica del país mantiene un crecimiento relativamente alto y cercano a su nivel potencial y muestra una aceleración, aunque diferenciada en los distintos regímenes de producción que operan en la economía costarricense. El mercado laboral se ha caracterizado recientemente por una menor tasa de desempleo y salarios reales crecientes. No obstante, se identifican cambios estructurales, creemos que son factores demográficos, que reducen la participación laboral. En el contexto internacional, persiste la incertidumbre sobre el impacto que puedan tener las barreras al comercio internacional aplicadas durante el 2025. La Junta Directiva consideró de manera unánime, con la mejor información disponible al momento de tomar la decisión, que existe espacio para disminuir la tasa de política monetaria y mantener una postura de política monetaria neutral. Esta reducción se adopta en un contexto de inflación baja, expectativas de inflación cercanas al límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta y una actividad económica que muestra señales de fortaleza. El Banco Central da un seguimiento permanente a los indicadores económicos de forma que pueda ajustar su postura de política monetaria cuando sea necesario, siempre con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica y procurar el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la lectura del comunicado. Queda abierto el espacio para consultas. Génesis, adelante. Ahí excelente para. Muy buenas noches, don Roger. Perdón, hablo demasiado duro. Don Roger, bueno, si lo podríamos explicar un poco a los costarricenses, ¿cómo influye el hecho de que la tasa de política monetaria haya bajado de 9 hasta ahorita, que está en poco menos de 4, en el tema de los intereses en colones? Que me acuerdo que los intereses habían estado muy altos y ya han ido bajando. Afortunadamente, las familias ya empiezan a sentir un alivio en el bolsillo. Sí, de un 9% en un momento, septiembre del 2022, una cosa así, a 3.50 a partir de mañana, con 550 puntos base de reducción. Esto se ha transmitido, como lo hemos dicho, de manera asimétrica, lenta, a las distintas tasas de interés. En las tasas pasivas, que son las tasas de los ahorros, hemos visto una mayor transmisión. O sea, los costos para los que captan fondos se les ha reducido. Y en las tasas activas, que son las tasas de los préstamos, lo que usted me dice, la tasa de interés que pagan las familias por los préstamos, hemos visto un comportamiento heterogéneo. En algunas actividades hemos visto una reducción, tal vez no tan alta, pero sí una reducción sensible, y en algunas otras actividades, sobre todo lo que se refiere al consumo, especialmente el consumo con tarjeta, no hemos visto esa transmisión en la forma que se esperaba. Y bueno, hemos dicho que existen una multiplicidad de factores. Algunos, creemos en el banco, están muy ligados con la competencia en el sistema financiero, la falta de competencia. Adelante, Génesis. Listo. Quería consultarle si esta baja que se ha dado en los intereses sería más que todo préstamos de vivienda, porque escuchaba que los de consumo ha sido como todo lo contrario. Sí hay unos préstamos de vivienda, hipotecarios y demás,
sí hemos visto. No sé si Alonso tiene ahí las reducciones en tasas activas, pero sí se ha dado. Lo que pasa es que a veces quisiéramos ver una mayor transmisión de la tasa política. Así se han bajado 550 puntos base, ven en una cantidad considerable la reducción de las tasas, o proporcional al menos a la reducción de los costos de captación. ¿Algún otro? Luis Brenner de La Nación. Buenas noches, don Roger. Bueno, yo quería consultarle un poco sobre qué tanto espacio queda para nuevas reducciones, tomando en cuenta el tema de la cercanía con la neutralidad, y también si en la decisión influyó el hecho de que la Reserva ahora prevé 2 recortes adicionales para este año a su tasa, y que bueno, ayer ellos la recortaron por primera vez este año. Bueno, en la decisión de hoy se consideró la neutralidad y lo que hace es que nos ubica, estábamos en los márgenes depende de la medición que hiciéramos de expectativas de inflación, pero estábamos por algunas mediciones en el margen del rango de neutralidad. Con esta reducción de 25 puntos base, nos ubica de pleno dentro del margen del rango de neutralidad de la tasa de política monetaria. Entonces, el margen que quede es un margen que se evalúa reunión a reunión. Al día de hoy hubo espacio, se hizo, no hay garantía que en el futuro vaya a haber. Me pregunta sobre la reducción de ayer. Sí, la reducción de ayer es un factor que se tomó en cuenta, no fue el decisivo, pero se tomó en cuenta. El razonamiento que hicimos fue que teníamos un riesgo por la diferencia de tasas en contra de los colones, se llama el premio por ahorrar en colones, que tenemos un riesgo de que se den vuelta lo que llama el enfoque de portafolio, de que la gente masivamente cambie de moneda y que eso provoque un desorden del mercado cambiario. Entonces teníamos un riesgo de determinado tamaño martes. Ayer por unas horas ese riesgo se reduce y hoy con lo que hacemos el riesgo vuelve al nivel que estaba el martes. Entonces sí lo tomamos en cuenta, sí lo consideramos marginalmente, quedamos en cuanto a eso, que no es lo único en cuanto a diferencia entre tasas en colones y tasas en dólares. Colones tomando en cuenta el rendimiento que se ajusta por la expectativa de variación cambiaria, quedamos similares a lo que estábamos mal, no incrementamos el riesgo. Adelante, Luis. Roger, bueno, se habla un poco de este tema del escenario de la neutralidad. Quería saber si me puede hablar un poco qué implica esto para las personas, ¿verdad? Y las empresas, digamos, en distintos indicadores, pues como el empleo, el crédito, en general, el funcionamiento de la economía. Sí, una tasa de interés neutral es una tasa que no sobrecalienta la economía, si es muy baja, hace muy barato el crédito y puede que haya presiones inflacionarias. Si es muy alta, más bien tiende a enfriar la economía, y depende, que no ha sido el caso de la política monetaria en los últimos 40 meses, pero podría llevar a una contracción de la actividad económica. Eso no ha ocurrido, pero podría ser, esos son los efectos esperados. Entonces, neutral es una tasa que, de acuerdo con las expectativas de inflación, con lo que se espera, obviamente, de la inflación y otras condiciones de la economía, de su producto potencial y demás, no sobrecaliente o no enfríe la economía, entonces que sea neutral. Eso es lo que refiere neutral. Es una tasa que no incentiva ni desincentiva el gasto en la economía. Es neutral con respecto a eso. Buenas noches, don Roger, David Baiza del Diario Extra. Yo tengo 3 preguntas. Primero, ¿cuál es? Obviamente usted ahora indica que hay varios factores, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que ustedes sienten que más pesa para que en esta reunión se haya dado esta reducción de 25 puntos base en la tasa política monetaria? Son similares a los de la última reunión de tasa de política monetaria que tuvimos el 18 de julio. Hay cosas que han cambiado, pero no han cambiado mucho. Un peso creciente que le hemos dado es a lo que ocurre con las expectativas. Hemos observado las expectativas. El banco dice que hace su análisis prospectivo, lo que se espera de la inflación en los próximos meses. En realidad lo hacemos para los próximos más de 2 años, un trimestre. Es la discusión que se hizo en junta directiva. Y lo que se observa es, explicado en buena parte, voy a extenderme un poquito aquí, que tenemos para los próximos meses en muy corto plazo niveles bajos de inflación
no solamente por expectativas, que es lo que la gente cree, o lo que se refleja en las negociaciones en los títulos valores, que es la otra forma que tenemos expectativas, sino también en los distintos modelos, la batería de modelos que tiene el Banco Central, que habla de que en los próximos meses la inflación va a andar con niveles bajos, entonces, prospectivamente. Entonces eso fue lo que abrió ese espacio. Y recordemos que el año pasado, precisamente de octubre, y que se extiende más o menos como hasta enero del 2025, tuvimos un choque climático, un exceso de lluvias en alguna parte del país. Y eso llevó a escasez de algunos productos que luego ustedes recordarán que hubo una inflación en alimentos o cambio en precios relativos de los alimentos por unos meses. No, tal vez no fue la definición estricta de inflación, pero en la parte de alimentos de origen agrícola sí observamos ese choque que incrementó. ¿Recuerdan la historia de la papa, los tomates, la cebolla, la zanahoria, todo eso? Entonces, con la prospección que se hace de la economía y tomando en cuenta factores climáticos, no esperamos que se repita. Entonces, por un asunto base, vamos a estar comparando las inflaciones de noviembre, diciembre, inflaciones en alimentos que eran relativamente altas del 2024, con unos precios que ya han disminuido en el 2025. Eso va a hacer que la inflación, por esa parte de los alimentos, sea una inflación muy baja. Entonces, esa nos lleva a hacer la prospección, ¿verdad? Que es a futuro. Entonces decimos, bueno, sí, la inflación va a continuar baja por unos meses más, entonces hay espacio. La Fed de Estados Unidos mencionaba, digamos, en el análisis de ellos, tanto la parte de inflación como el mercado laboral, donde se había ralentizado un poco, había un poco de, digamos, el aspecto de la contratación y el desempleo. Para ustedes, que ustedes mencionan aquí, el aspecto del cambio demográfico, ¿cuánto peso tiene, verdad? ¿Cómo se está comportando en estos momentos el mercado laboral y las salidas que se están dando por parte de la gente de mayor edad? ¿Qué tanto pesa eso, digamos, en un análisis como la tasa política? Sí, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, efectivamente el día de ayer realizó una modificación. Ellos tienen lo que se denomina un mandato dual. El mandato dual es que tienen que, se dice, ¿verdad? Un peso similar a dos objetivos. El objetivo es inflación baja y estable y el pleno empleo de los recursos productivos. Se interpreta a veces que es el del empleo de las personas, pero en general debería ser de los recursos productivos. Costa Rica no tiene ese mandato dual. Costa Rica, la ley es muy clara en el artículo 2, el objetivo principal es la estabilidad interna de la moneda nacional. Tiene otros objetivos, estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar la convertibilidad de la moneda. O sea, tiene un objetivo, digamos, que hemos interpretado como la apertura de la cuenta de capital y de la balanza de pagos. O sea, que hay libertad en el tránsito de monedas en Costa Rica. Entonces, el énfasis nuestro está en inflación. Sin embargo, como vemos una gran cantidad de indicadores, vemos indicadores del mercado laboral. Y en el mercado laboral hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque cuáles son las explicaciones que hay detrás. Lo que hemos observado nosotros es que la tendencia, ya por varios años, es una tendencia a menor tasa de desempleo, a menor tasa de subempleo, a mayor tasa de formalidad. O sea, hay una mejora en la calidad del empleo, a un aumento en los salarios reales. O sea, eso son resultados del mercado laboral. Sin embargo, hay otros resultados que a veces se comenta de manera adecuada, que está pasando con lo que se llama con la tasa de participación y la tasa de ocupación. O sea, cuántas personas participan del mercado laboral. Y la participación, ¿cómo participa uno en el mercado laboral? Participa efectivamente estando empleado o estando buscando trabajo. Los empleados y los desempleados. Vemos que esa masa de personas que trabajan o que quieren trabajar se ha disminuido. Entonces la pregunta es ¿por qué? Hay una estadística que usualmente se toma porque se le pregunta a las personas, ¿sabes? Se llaman a los desalentados. Y vemos que en Costa Rica no son los desalentados más bien han caído. Y cuando lo hacemos la separación por grupos de edad, vemos dos fenómenos. Uno es que la participación en el mercado laboral tiende a caer en las poblaciones muy jóvenes y en las poblaciones de mayores de 60 años. Y eso forma parte del cambio demográfico, algo que los compañeros llevaron
Costa Rica fue un país que a finales de los años 50 y como hasta mediados de los años 70 tuvo las tasas de crecimiento de población más altas del mundo. Tiene un nombre, ¿verdad? La explosión de los bebés, algo así se le llama en el mundo. Bueno, esas personas son las que están pensionando, que están alcanzando más de 60 años, ya tienen varios años, pero estamos en ese momento. Entonces, lo que las cifras reflejan es que hay una correlación en la caída de la participación en el mercado laboral con las personas que se retiran del mercado laboral por motivos de edad. Por eso hablamos de temas demográficos. No sé si me extendí demasiado o logré más o menos comunicarles la idea. Tranquilo, Roger, aquí le entendimos perfecto. Otra pregunta, tanto la Cámara de Exportadores como la Cámara Nacional de Turismo emitieron comunicados el día de hoy donde ellos dicen que les enviaron, ¿verdad?, a la Junta Directiva del Banco varias cartas para que en esta reunión, ¿verdad?, se diera justamente este ajuste que ustedes están anunciando. ¿Cuánto peso también pues tienen estas solicitudes de parte del sector productivo nacional al momento en que ustedes toman estas decisiones? Para la reunión específica de los días de ayer y hoy, digamos, no se hace un análisis de cartas, eso no lo hacemos. Nosotros tomamos con mucho respeto lo que ellos envían, sabemos no solamente las cartas, nos hemos reunido, los he invitado a la presidencia, hemos hablado, conocemos cuál es la postura, y algunos muy responsables reconocen que es una labor conjunta, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la pregunta que me hicieron sobre la transmisión de la tasa de política monetaria, porque inclusive en las mismas cartas dicen, bueno, parte del problema es que el crédito es muy caro para nosotros. Bueno, hemos rebajado 550 puntos y tal vez ellos no lo observan de esa forma, entonces no es en el Banco Central. Pero, digamos, me parece que es un ejercicio sano, un ejercicio al que le ponemos atención, de que las distintas partes interesadas se manifiesten y es parte de la comunicación que tenemos en general con los agentes económicos. Por último, don Roger, nosotros en Diario Extra hemos conversado con don Rodrigo Cubero, expresidente, ¿verdad?, de esta misma entidad, y él nos indicaba que, bueno, él todavía ve campo para una reducción un poco más amplia, y él hace, digamos, este análisis. Él dice que hay una postura que él llama neutral restrictiva, en donde ahorita la tasa política se inclina más al extremo superior de esta zona de neutralidad de la que usted nos ha comentado, donde no estimula ni enfría, ¿verdad?, lo que es la economía nacional, y que en el análisis de él, la economía nacional ahorita requiere de una política un poco más expansiva. ¿Cómo valora usted un poco estas palabras y el análisis que hace también el señor expresidente? Bueno, como siempre, muy respetable y bienvenida a las recomendaciones y las opiniones de cualquier costarricense en general, ¿verdad? Así como la Cámara de Turismo, la Cámara de Exportadores o cualquier otro grupo, pues, bienvenida a las opiniones. El banco juzga, con la medición que tiene, que la postura del banco es neutral. Y vea que en el día de hoy fue parte de la conversación que se hizo y ubicamos dentro del rango de neutralidad de la tasa de política monetaria. La economía está creciendo al 4.6, es la última medición que tenemos. El desempleo está cayendo. Entonces, si fuese por tasa de interés, la tasa de interés no es en este momento un obstáculo para que la economía crezca. De hecho, hay algo que se llama el crecimiento potencial de la economía. Estamos más o menos por ahí. De hecho, estamos ligeramente por encima del crecimiento potencial, pero bueno, no tiene mayor efecto inflacionario en este momento. Entonces, nos parece innecesario en este momento tener una posición expansiva, porque se tiene política expansiva cuando la economía crece poco, básicamente. Y si algo que no está ocurriendo en Costa Rica es que la economía crezca poco. De hecho, como dije, fue 4.6 la última medición del crecimiento interanual del índice mensual de actividad económica. Adelante, Juan Pablo Arias, del Observador. Don Roger, estaba revisando el acuerdo y veo que se volvió a posponer el regreso de la inflación general, o la esperado, digamos, al rango meta. En esta ocasión dice para inicios del 2027 y en cada julio se hablaba del segundo trimestre del 2026, son prácticamente un semestre de diferencia. ¿A qué se debe esto?
no es un semestre menos, pero no importa. No, vamos a ver, lo que nosotros hacemos, tomamos información, como nosotros lo decimos, es el enfoque prospectivo, damos estimación de la inflación, y lo que hemos observado, por eso la persistencia de los choques. Vean lo que hablé de la parte agrícola. Nada más bien esperamos que en alimentos todavía haya una reducción de precios en términos interanuales al llegar a noviembre, diciembre y todavía enero. En los combustibles hemos observado que no se han comportado como lo esperábamos en los modelos, no es como lo esperaba el banco, como lo esperaba el mundo en distintos momentos de este año. Más bien, precios han dado alrededor de 62 a 65 dólares el barril, y entonces ha habido mucha estabilidad, o si se quiere una tendencia a la baja, como que hemos dicho. Entonces, eso sí me gustaría decirlo. No es que el banco cambie la proyección, es que los insumos con los que se hace la proyección en Costa Rica y en el mundo cambian, y como lo vemos prospectivo, por eso es lo que dije, ¿verdad? Esperamos una inflación menor en los próximos meses, o sea, una inflación menor no, una inflación todavía baja en los próximos meses, y entonces cuanto más dure ese fenómeno, esos choques, el efecto de esos choques, tienden a llevar a más adelante que la inflación crezca, digamos, más del 2%. Entonces, eso, digamos, cambian los insumos, cambian los determinantes económicos, entonces lo natural es que responsablemente cambiemos la proyección y también responsablemente hagamos una revelación de la información de cómo el Banco Central proyecta la inflación para los próximos meses. En ocasiones pasadas ustedes habían comentado que se iba a revisar este rango meta porque una de las críticas que le hacen fuera del Banco Central es que ha pasado mucho tiempo la inflación general por fuera de ese rango meta. Sí, hay varios detalles que quisiéramos. El banco lo que ha dicho, y lo está haciendo, y ha hecho eventos, y se revela la información en el sitio web del banco, es que está haciendo una revisión de los distintos elementos que conforman el régimen de metas de inflación. Y obviamente, dentro de esos elementos está el número objetivo. Nosotros no hablamos de rango meta, hablamos de la meta de inflación, y hablamos de un rango de tolerancia alrededor de la meta. Eso está en revisión. Lo tenemos en el plan estratégico del banco, dijimos que durante el 2025-2026 la discusión se inició, y eso podría, ya hemos hecho algunas reuniones, ya hemos discutido sobre eso, queremos hacerlo bien ordenadito, con evidencia, con comparación internacional y demás, que ya empezamos, eso es lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue un seminario internacional con representantes de varias partes del mundo, aquí en esta mesa, precisamente, que fue en febrero, me parece, que lo hicimos. Y estamos en ese proceso de revisar los distintos elementos, no solamente el número, sino los distintos elementos que conforman el régimen de metas de inflación. No sé si con esto les respondo o hay algo más, con mucho gusto. No, la otra cosa que se dice, esto es algo, digamos, que requiere alguna revisión. ¿Qué es? Vean qué interesante. ¿Qué es lo que ocurre? El Banco Central tiene una meta del 3% y las expectativas dicen, no, la inflación es 2,4, 2,6, 2, depende de la medición que se tenga. El promedio de los últimos meses de la encuesta, porque se pregunta a la gente, 1,6. ¿Eso qué significa? ¿Mayor credibilidad o menor credibilidad en el Banco Central? ¿Qué dirían ustedes? El problema con las inflaciones de credibilidad del Banco Central es cuando el Banco Central dice una tasa de inflación o una meta de inflación y luego es más alta. Pero si uno lo que observa es que más bien lo que se dice es que creen en el compromiso del Banco Central de una inflación baja y estable, y que más bien lo que deberíamos hacer, podemos leer, es bajar la meta. No estamos diciendo que eso es lo que va a hacer, pero es como se interpreta. Hay unas piezas de literatura, lo pueden buscar en Google ahí. Ahorita le digo cómo, nosotros lo interpretamos como, o lo traducimos como la incoherencia temporal de la política monetaria. Entonces, si lo pueden buscar en Google, voy a ver si me sale en inglés, llaman Time Inconsistency of Monetary Policy. Pueden buscarlo ahí. Y entonces el problema es precisamente que los bancos centrales dicen que quieren tener una inflación de determinado nivel y al final hacen una política para una tasa de inflación más alta. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren sorprender a la población, porque eso podría estimular el producto, bancos con problemas de autonomía
que le responden a un gobierno, entonces le ponen la plata más barata al gobierno, financian al gobierno, o otras cosas. Vean que el problema de Costa Rica es al revés. Nosotros decimos una inflación del 3 es la meta, y la gente dice, no, yo creo que el banco va a ir por una inflación menor. Sí. Es parte de la discusión. ¿Alguna otra consulta en este momento? Fabiola Martínez, del Financiero. Gracias, don Roger. Nada más, bueno, de hecho la FED está previendo que pueden venir hasta 2 recortes adicionales en lo que resta del 2025. Entonces quería, bueno, nada más se prevé que vamos a seguir como muy de cerca a lo que está pasando con la FED. Y si ellos recortan, se prevé que pueda venir una nueva reducción. Ayer hubo una pregunta que le hicieron al presidente del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a don Jerome Powell. Hay que ver la conferencia de prensa completa porque dice dos cosas, pero en algún momento le preguntaron algo así, ¿verdad? De si había una ruta predeterminada, una cosa así. Y él lo que dijo, we will go meeting by meeting, o sea, iremos reunión por reunión. Dice, bueno, el mercado puede esperar, pero en realidad lo que la Reserva Federal hace, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos hace, como hacen los bancos centrales, es con los datos, en reunión en reunión, ven y deciden. Nosotros, obviamente, país pequeño, abierto, vinculado al resto del mundo comercial y financieramente, no podemos ignorar lo que hace el resto del mundo. Más bien, cuando lo hemos ignorado en el 2008, 2014, 2017, 2020 y demás, hemos pagado serias consecuencias por ignorar esos equilibrios o desequilibrios entre las monedas la local y las del resto del mundo. Entonces, nosotros vamos a considerar toda la información, pero claramente ustedes pueden ver que el Banco Central no es un seguidor del sistema de la Reserva Federal. Pero eso no quiere decir, o sea, no puedo decir antemano que no y que sí. Llegamos vea que se extiende por 2 reuniones muy extensas, ahí estarán luego las actas, la descripción de las actas, para que se vea toda la discusión y pueden ver la discusión que hay. Entonces lo tomaremos en cuenta en un momento y si corresponde se hace la valoración. Pero lo que le puedo decir es que sí forma parte de los insumos. Es algo así como usted me preguntara, sería equivalente a la pregunta, mire, hay proyecciones de precios del petróleo que dicen que van a estar como $70 por lo que sea. ¿Y qué van a hacer? Lo vamos a tomar en cuenta, es lo que queríamos. Es información.